Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro primer webinar del año, Opciones para la obtención de radiología intraoral, en colaboración con el licenciado Horacio González, especialista en cuarto de máquinas e imagenología dental, gerente de ventas de Latinoamérica en Air Techniques. Les pedimos que mantengan su micrófono apagado para que cuando comience la charla puedan escucharlo de mejor forma. Si les surgen dudas, el chat estará abierto y al finalizar la plática tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Gracias, bienvenido, Horacio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les voy a compartir la presentación. En este momento. Ok. Espero que ya la estén viendo, ¿verdad? Bueno, en la odontología, las imágenes intraorales, las imágenes de radiología, cobran una importancia muy grande al momento de diagnosticar. Esta plática está enfocada para darles una guía de qué es lo que pueden comprar o cuál es el equipo que mejor se ajusta a sus necesidades, porque vamos a ver que hay varias opciones para obtener la radiología intraoral. Bueno, mi nombre es Horacio González, soy gerente de ventas para Latinoamérica en Air Techniques. Air Techniques es una empresa ubicada en Estados Unidos, exactamente en Long Island, Nueva York, y esta empresa ya tiene más de 60 años en el mercado. Y bueno, yo acabo de cumplir 7 años trabajando para esta empresa. Y bueno, vamos a comenzar. Los objetivos que tenemos el día de hoy es la presentación, que ya acaba de terminar. El motivo por qué necesitamos la radiología intraoral, opciones de radiología intraoral, también los dispositivos actuales de rayos X intraorales, la importancia del posicionamiento, dispositivos para la captura de imágenes. Vamos a tener una breve charla acerca de la resolución. También vamos a hablar de las opciones de diagnóstico y concluiremos con un resumen de la información. ¿Ok? Voy a mover esta pantallita un poquito para arriba para que no me estorbe. Y bueno, ¿por qué necesitamos las imágenes de rayos X intraorales? Bueno, pues nos dan una capacidad de visualizar algo que regularmente a simple vista no podríamos observar. Por ejemplo, algunas lesiones, obviamente las caries, nos dan imágenes del tejido, de los huesos, de alguna lesión, inclusive cancerígena. Pueden mostrar también cavidades, masas, bueno, tumores benignos o cancerosos, estructuras dentales ocultas como muelas del juicio o en los niños también órganos que están a punto de, de nacer. También nos puede mostrar pérdida ósea y algunas otras enfermedades, ¿no? Y bueno, también lo que yo les quiero mencionar en estos ejemplos es que hay muchas características y muchas opciones o diferentes características que podemos observar en las radiologías intraorales. Y bueno, primero voy a empezar a platicar acerca de los tamaños disponibles. En la radiografía intraoral tenemos 5 tamaños disponibles. Desde el tamaño 0, que es el tamaño pediátrico, el tamaño 1, que se puede llamar infantil, inclusive aleta de mordida infantil. El tamaño 2, que es la más común, es la periapical. El tamaño 3, que es la aleta de mordida para adulto. Y el tamaño 4, que es la oclusal. ¿Ok? Bueno, cuando vamos a comprar un equipo de radiología intraoral, tenemos que tomar en cuenta los siguientes factores de decisión. Por ejemplo, la calidad de imagen y la posibilidad de diagnóstico. Y en cuanto a calidad de imagen y posibilidad de diagnóstico, me refiero a la radiología digital
o la radiología análoga. Porque en la radiología análoga, aunque muchas veces obtenemos imágenes de muy buena calidad, la posibilidad de diagnóstico se ve limitada a un tamaño determinado que regularmente se ve en un negatoscopio. En cambio, en la radiología intraoral podemos hacer zoom y podemos ampliar nuestra imagen lo suficiente como para dar un mejor diagnóstico. El flujo de trabajo también me refiero a esto como con la velocidad que podemos obtener una radiología intraoral, que realmente perdemos mucho tiempo en el revelado, a diferencia de la radiología digital, que prácticamente es inmediata. Ergonomía y protección contra la radiación. Bueno, la ergonomía, como nosotros sabemos, es la comodidad o la facilidad que tiene el cuerpo humano de adaptarse a ese dispositivo. Y la protección contra la radiación, bueno, además de que inherentemente los equipos de radiología intraoral van a emitir radiación, nosotros podemos determinar o podemos modificar o disminuir el nivel de radiación que nosotros podemos obtener con los diferentes métodos. ¿Qué tan confiable es? O sea, ¿qué tan buena va a ser mi radiografía para poderla diagnosticar? El otro factor de decisión es qué tan amable estoy siendo con el medio ambiente. Como ustedes saben, la radiología intraoral análoga conlleva algunos líquidos reveladores y fijadores para poder obtener la imagen. Estos líquidos son extremadamente contaminantes, sobre todo si no se desechan adecuadamente. Y adecuadamente me refiero a las empresas que se dedican a desechar estos líquidos, ¿no? Y sería terrible que nosotros lo desecháramos al drenaje. Dice, casi no se escucha. Ok. Estoy aumentando el volumen a ver si ya se escucha un poquito mejor. Por favor, indíquenme en el chat si ya se escucha un poco mejor. Ok, voy a continuar. También, obviamente, un factor determinante para definir qué equipo de radiología adquirimos es el precio, sin duda. Tenemos diferentes ámbitos de precio. Por ejemplo, tenemos la fuente de rayos X intraoral, que puede ser de pared, puede ser móvil o puede ser portátil. Esa es la primera decisión. La segunda decisión es si lo queremos de corriente alterna AC o de corriente directa DC. Los de corriente alterna suelen ser más baratos porque llevan menos equipos electrónicos en su interior. Sin embargo, los equipos de corriente directa emiten una menor radiación y una mejor calidad de imagen que los de corriente alterna. Después tenemos los dispositivos de captura. Estos pueden ser tres, como ya les había mencionado. Pues está la película convencional que lleva que para obtener la imagen necesitamos líquidos reveladores y fijadores. Y también tenemos otros dos métodos de obtención de imagen. Por ejemplo, este de la derecha es un sensor intraoral, comúnmente llamado radiovisógrafo, y el de en medio es un lector de placas de fósforo. El lector de placas de fósforo también nos obtenemos imágenes digitales, solamente que con un paso adicional contra el radiovisógrafo, que es tomar una placa de fósforo e insertarla en el escáner para obtener una imagen después en nuestra computadora. Y después el equipo de diagnóstico. Con la radiología convencional, pues solamente podemos obtener o visualizar nuestra imagen en un negatoscopio. A diferencia de los equipos digitales como el lector de placas de fósforo y los radiovisógrafos, siempre la vamos a poder visualizar en una computadora o en una pantalla con mucho mejor resolución o al menos con más ampliación de la imagen. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son los factores que determinan la calidad de la radiografía?
Pues al principio, como les había mencionado, un factor determinante es nuestra fuente de rayos X, que puede ser análoga o puede ser, perdón, de corriente alterna, de corriente directa, que puede ser de pared, puede ser posicionada en un pedestal o puede ser móvil, inclusive ya hay equipos portátiles. Entonces, ese es el primer parámetro que determina la calidad de la imagen. El segundo, que es muy importante, es el posicionamiento del paciente. Que no haya distorsión entre la placa que estamos colocando en el interior de la boca contra el equipo o el dispositivo que obtiene la imagen. Ese es muy importante. Después de eso ya tenemos las tres opciones que les mencionaba anteriormente. La película, que es análoga, o los dos dispositivos digitales, que es el sensor, o el digitalizador de placas de fósforo. Y de ahí lo podemos obtener la imagen en la sección análoga con un revelador y un fijador de imagen, y después la vemos en un negatoscopio, y en la parte digital, a través de un software, la vamos a ver en nuestra computadora. ¿Ok? Y bueno, y muchas veces cuando tenemos una mala imagen, tenemos que volver hacia corregir el posicionamiento del paciente para que obtengamos una mejor imagen. Por eso es mi hincapié siempre en el posicionamiento del paciente. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de la radiología digital? Pues muchas, muchas. Y aquí les voy a mencionar algunas. Por ejemplo, la disponibilidad inmediata de la imagen. Con el sensor intraoral nosotros obtenemos la imagen en cuestión de segundos. De 3 a 5 segundos ya tenemos una imagen en nuestra pantalla. Con el lector de placas de fósforo nos vamos a tardar alrededor de 15 segundos en tener nuestra imagen en la pantalla o en el software, pero pues cualquiera de esas dos opciones son mucho menores que los 5 o 7 minutos que nos tardamos en revelar una radiografía intraoral en proceso análogo. Posibilidades de procesamiento de imagen. Bueno, esto es debido al software, ya que gracias a los softwares modernos, nosotros podemos procesar la imagen aumentando brillo, contraste, inclusive agregándole algunos filtros, hacer zoom, hacer mediciones dentro del mismo software. En estas funciones de diagnóstico mejoradas, pues a eso me refiero, ¿no? También a la capacidad de tener un mucho mejor diagnóstico debido a la posibilidad de visualizar la imagen. Hay también sistemas de gestión del paciente. Con el proceso análogo, tenemos que guardar nuestras radiografías físicamente en un sobre o en un folder, que muchas veces se pierden, se maltratan o pierden resolución a lo largo del tiempo. A diferencia de nuestro software, que siempre va a mantener un registro digital de nuestro paciente. La imagen y movilidad de los datos del paciente. Bueno, si nosotros queremos compartir una radiografía, en el sistema análogo siempre tenemos que llevar la radiografía hacia el otro lado. Y en el sistema digital, pues basta con que la guardemos en una imagen, en una tarjeta USB, la enviemos por correo, inclusive ya hay dispositivos que se pueden hacer, que se pueden transmitir en WhatsApp. Podemos también guardarlas en un CD, en varias cosas. Las copias de imágenes, bueno, en la radiología análogo, pues no hay posibilidad de hacer una copia fiel de la radiografía. A diferencia de la imagen digital, pues vamos a tener muchas posibilidades de hacer copias fieles como impresiones o compartir por correo o por otros métodos de imagen. Y otra ventaja que nosotros tenemos es que en la radiografía digital solemos utilizar la mitad de la dosis que con la radiografía análoga. ¿Okay? Bueno, y con la radiología análoga, pues utilizamos químicos, utilizamos un espacio que es un cuarto oscuro,
En la radiología análoga también necesitamos almacenarlas en un espacio físico. Y bueno, lo que muchos doctores y universidades se quejan es de las manchas en el piso o en las batas, ¿no? Pero en la vida profesional lo que más nos va a importar es el tiempo que nosotros ahorramos en el revelado de estas radiografías análogas. Bueno, ahora voy a hacer una comparación entre la película, las placas de fósforo y los sensores. La placa de fósforo, al igual que la placa de fósforo, al igual que las placas convencionales, pueden ser de varios tamaños. Pueden ser desde el tamaño 0 hasta el tamaño 4. Son formatos idénticos a los de la película. El posicionamiento es muy similar a los de una película, debido a que esta placa de fósforo es delgada y flexible. Entonces no vamos a tener que reaprender el proceso de posicionamiento, porque ese ya lo aprendimos en la escuela, cómo posicionar la película convencional. La placa de fósforo también nos da solución para múltiples consultorios, debido a que solamente tenemos que llevar la placa de un consultorio a otro, sin estar llevando la computadora o el sensor conectado hacia el otro módulo. Lo único que tenemos que hacer es llevar la placa de fósforo dentro de su barrera higiénica o de su bolsa higiénica, la posicionamos dentro de la boca del paciente y podemos llevar la placa de fósforo ya con la imagen latente hacia el digitalizador, ¿no? La otra ventaja es que las placas de fósforo y las radiografías análogas no tienen cable, a diferencia del sensor. Y bueno, esto es mucho menos riesgoso manipular estas placas de fósforo que un sensor intraoral, sobre todo por el precio. Porque con el sensor intraoral o radiovisógrafo corremos riesgo a pisar el cable, ya sea con el cuerpo humano o con una silla, a caerlo, a dejarlo tirar o a dejarlo caer en el suelo, y eso puede provocar bastantes daños al sensor intraoral. En cambio, las placas de fósforo y las películas análogas, pues no sufren ningún daño si se caen al suelo, no hay ningún daño. Y bueno, también con la placa de fósforo tenemos las ventajas de la radiografía digital, como son los que mencioné hace un momento, de compartir imagen, hacer un mejor diagnóstico, tener diferentes capacidades de mejorar la imagen con el procesamiento del software. Los sensores intraorales tienen una gran ventaja. La gran ventaja que tienen los sensores intraorales, además de todas las que les proporciona ser un dispositivo digital, es que obtenemos la imagen de forma inmediata. O sea, como les mencionaba hace un momento, de 3 a 5 segundos, tú ya tienes tu radiografía en tu pantalla, ¿no? Esto es súper recomendable para procedimientos de endodoncia, en donde la radiografía es un elemento vital para diagnosticar correctamente nuestra endodoncia. Esa es la gran ventaja, ¿no? Ahora tenemos estos sensores intraorales, tenemos de diferentes precios. Hemos visto en el mercado que ya han introducido muchos sensores de bajo costo, de mediano costo y de alto, ¿no? Entonces, dependiendo de la calidad que nosotros necesitemos. Sin embargo, siempre vamos a tener que tener cuidado con el cable y con no dejarlo caer, porque esto pues nos podría hacer perder toda nuestra inversión. Perdón. En el último punto dice que es un área reducida. Bueno, el área reducida de estos sensores intraorales contra las placas de fósforo o las películas análogas es porque las placas de fósforo son sensibles en toda su superficie. Sin embargo, el sensor intraoral, por su naturaleza, debe de tener una carcasa plástica circundando el sensor, la parte activa, la parte electrónica. Esa carcasa hace que se reduzca la imagen entre un 30, desde un 15 hasta un 30%. Entonces,
dependiendo del sensor, nosotros podemos ver reducida nuestra imagen debido a esa carcasa plástica. Okay. Bueno, como nosotros sabemos, los diferentes dispositivos de rayos X o las fuentes de rayos X, ya sean de pared, móviles o portátiles, tienen ajustes de kilovoltaje, de microamperaje y tiempo de exposición. Ahora los equipos nuevos ya traen parámetros predeterminados que nos facilitan la calibración de nuestro equipo dependiendo del paciente. Sin embargo, nosotros también en la mayoría de estos equipos podemos ajustar el kilovoltaje para una mayor exposición o también ajustar el microamperaje para dar una mejor nitidez a nuestra radiografía o el tiempo de exposición, en donde también nosotros lo podemos manipular en nuestro equipo. Y bueno, otro punto importante a considerar en nuestro equipo de rayos X o nuestra fuente de rayos X es el punto focal. Entre menor sea el punto focal, vamos a tener una mayor nitidez. Entre mayor sea el punto focal, vamos a tener una menor nitidez y eso se lo explicaré más adelante. Y bueno, lo que ya mencionaba, la tecnología utilizada que puede ser rayos X de corriente alterna o de corriente directa. Bueno, para que tengan una referencia, más o menos este es el tamaño de un tubo de rayos X. Y bueno, este es un poquito de teoría en donde no voy a ahondar demasiado, pero como para darles un breve concepto de los rayos X, siempre se tiene un ánodo y un cátodo, o sea, una parte positiva y una negativa que generan electricidad y por lo tanto también se puede generar radiación con ese tubo de rayos X. Y en el tubo de rayos X nosotros vamos a hacer que se dirijan hacia una sola dirección. Esta dirección va a ser la ideal para poner nuestro sensor o nuestra placa al final y toda la demás radiación que va a estar dirigida hacia las otras direcciones va a tener una filtración que regularmente se hace por una capa de aceite para que la radiación no se escape. O también se puede hacer por diferentes materiales, como pueden ser el aluminio o en ocasiones que ya no se usa el acero para evitar la dispersión de la radiación. Entonces, como les mencionaba en la anterior diapositiva, podemos modificar nuestro kilovoltaje, nuestro microamperaje y el tiempo de exposición. También está inherente el ángulo del ánodo, que también se puede mencionar como el punto focal. Si nosotros tenemos un ángulo más pequeño, vamos a tener una mejor imagen. Si nosotros tenemos un ángulo más grande, vamos a tener una imagen un poquito más distorsionada o con menos nitidez. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de excesos o deficiencias en el kilovoltaje, ¿no? Como pueden ver aquí, es una imagen que se ve como bastante punteada, que nos indica que le hizo falta microamperaje y también es una imagen bastante clara que nos indica que le hizo falta kilovoltaje, ¿no? Entonces acá abajo tenemos una imagen sobreexpuesta, ya sea por exceso de kilovoltaje o microamperaje o exceso de tiempo, y entonces no tenemos una imagen adecuada. Aquí tenemos una imagen con el tiempo adecuado, con un rayos X de corriente directa, ¿no? Y una placa de fósforo que es un sistema digital en donde podemos obtener una imagen con un muy buen diagnóstico o para realizar un muy buen diagnóstico. ¿Ok? Bueno, también, como les mencionaba hace un momento, es muy importante el tiempo de exposición, porque muchas veces si dejamos un tiempo largo, el paciente suele moverse. Entonces vamos a tener distorsiones en nuestra imagen.
si tenemos un tiempo relativamente corto, como el que mencionamos aquí, de 100 microsegundos, entonces el paciente casi no se mueve y vamos a tener una imagen de muy buen diagnóstico. Bueno, es aquí la explicación acerca del punto focal. Si nosotros tenemos un punto focal largo, la naturaleza de la luz es que se va a expandir en forma cónica, en rayos cónicos. Y entonces estos conos, cuando el punto focal es grande, van a tener más de una dirección. Y entonces cuando tienen más de una dirección, la imagen que estamos tomando radiografía, pues también va a sufrir cierta distorsión en el dispositivo de visualización. En cambio, si nosotros tenemos un punto focal pequeño, nosotros provocamos que la luz o la radiación vaya en una sola dirección y por lo tanto la imagen se va a proyectar en nuestro sistema de visualización casi sin distorsión. Por eso es tan importante el punto focal. Y, bueno, los rayos X con un punto focal pequeño suelen tener un precio mayor a los rayos X o a las fuentes de rayos X que tienen un punto focal más grande. ¿Okay? Ahora el estándar o los equipos que son de buena calidad están manejando 0.4 milímetros de punto focal. ¿Ok? Y entonces así se producen imágenes más precisas. ¿Ok? Entonces, aquí les voy a explicar un poquito acerca de la corriente alterna y corriente directa. Bueno, como su nombre lo dice, los equipos de corriente directa vamos a tener un pico inicial y la corriente se va a mantener, ay Dios, lo pasé, y la corriente se va a mantener directa durante el tiempo que nosotros predeterminemos o le digamos a nuestro equipo. En cambio, los equipos de corriente alterna van a tener ciclos positivos y negativos de corriente. Por lo tanto, si nosotros necesitamos 16 milisegundos de exposición, como los de la corriente directa, vamos a tardarnos un poquito más porque vamos a tener un ciclo de corriente positiva, luego va a tener un ciclo de corriente negativa que no vamos a obtener una radiación útil y después en el siguiente ciclo positivo vamos a tener nuestra siguiente radiación útil. Como yo les decía, los equipos de corriente directa tienen una mejor calidad de imagen, pero son un poco más caros y son un poquito más riesgosos debido a que se utilizan mayores componentes electrónicos para convertir la corriente alterna en corriente directa. ¿Okay? Bueno, esta es una diapositiva que me gusta enseñarles porque es más o menos los niveles de radiación que nosotros estamos recibiendo continuamente. Por ejemplo, aquí dice esta tabla que comer una banana o un plátano nos da una radiación de 0.1 microsievert. Microsievert es la unidad con la que los doctores o la medicina mide el riesgo o el daño que sufre un cuerpo humano al estar expuesto a la radiación. Entonces, comer un plátano nos da 1.1 de radiación. La radiación inherente del cuerpo humano es de 0.4. ¿Sí? Por ejemplo, utilizar un monitor al año nos da una radiación de 1.0. Tomarnos una radiografía nos da una radiación de 5.0. ¿Sí? En una radiografía intraoral. Una radiografía panorámica regularmente son 4 veces esto, o sea que nos va a dar 20 microsieverts. ¿Ok? Y, por ejemplo, una persona regularmente al día obtiene una radiación de 10 microsieverts promedio por día. ¿Por qué promedio por día? Bueno, porque ahora estamos expuestos
a muchos equipos que emiten radiación, como el celular, las pantallas, los hornos de microondas, etcétera. Muchos equipos que emiten radiación inherente. Entonces, más o menos al día estamos obteniendo estos 10 microsieverts y en un vuelo de Nueva York a Los Ángeles obtenemos 40 microsieverts. Entonces, la verdad es que hay muchos mitos acerca de la radiación que sí nos puede afectar en una sobredosis, pero realmente hay que transmitirle esta confianza y seguridad al paciente que no va a sufrir ningún daño en su persona por dejarse tomar algunas radiografías. ¿Ok? Esperemos que hasta ahí todos vayamos bien. Aquí estoy viendo una pregunta. Horacio, nos ¿Podría comenta. mejorar el volumen? Ajá, exacto, el volumen, por favor. Ay, pues es que ya lo tengo a todo. Yo ya lo tengo al 100. A ver, déjame ver por acá. Volumen. Pues ya lo tengo al todo. Tal vez si me acerco el micrófono. Sí, sí se escucha un poco más fuerte. Ok, bueno. Entonces me voy a acercar el micrófono. Y voy a volver a compartir la pantalla. Ahí. Permítanme un segundito. Ok. Ujú. Y compartir imagen. Y acá. Ok. Bueno. Bueno, como también les mencionaba, el correcto posicionamiento también determina la buena calidad de nuestra imagen, ¿no? Por ejemplo, un ángulo incorrecto seguramente nos va a proporcionar una imagen distorsionada o no coherente con la anatomía del cuerpo. Una posición inestable nos va a provocar un movimiento o una imagen borrosa. El posicionamiento del dispositivo de captura de imágenes también es muy importante porque nos puede dar como resultado una menor calidad de imagen, un ángulo incorrecto o un movimiento igual, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta estos tres factores: el posicionamiento del paciente, el posicionamiento del dispositivo que captura la imagen y también el posicionamiento de rayos X. Y bueno, aquí también cobra importancia el rayos X portátil, que ahorita yo veo que está como muy de moda y como que está muy buscado, pero bueno, en muchas veces también podemos tener algunos ciertos movimientos que no nos va a proporcionar una imagen adecuada por el movimiento inherente al no tener un dispositivo fijo. Entonces, claro que son muy buenos porque los podemos llevar a cualquier lado. Solamente les recomiendo tener mucho cuidado al momento de tomar su radiografía para que no haya movimiento y no haya distorsión de las imágenes. Y bueno, y también en algunos casos los sensores o radiovisógrafos son más gruesos, por lo tanto son más incómodos para el paciente y el paciente no aguanta tanto tiempo quieto, ¿no? Para tomar la radiografía. Entonces,
ese es solamente otro factor para tomar en cuenta al momento del posicionamiento. ¿Ok? Bueno, también es muy importante que coloquemos el rayos X de forma adecuada, porque como podemos ver en esta ocasión, en esta imagen del lado derecho, nuestra imagen fue cortada por el colimador circular y en la imagen inferior fue cortada por un cono cuadrado. Entonces, es muy importante que nosotros mantengamos el correcto posicionamiento de nuestro dispositivo emisor de rayos X. También hay que tener cuidado con la magnificación de los dientes, porque, por ejemplo, nosotros solemos poner la fuente de rayos X a una cierta distancia del diente o del órgano que vamos a tomar, y después vamos a colocar el dispositivo de recepción de imagen. Pero si esta distancia es muy grande, vamos a tener una imagen muy grande o muy magnificada. Entonces, es importante tener un posicionamiento adecuado entre el diente y la parte receptora de la imagen, y también que el ángulo de la fuente receptora de la imagen sea el correcto para no tener una distorsión en nuestro órgano que estamos estudiando. Bueno, esto del ángulo ya los había mencionado, pero el ejemplo es que, por ejemplo, en esta imagen de aquí abajo estamos obteniendo raíces muy elongadas o pronunciadas, y esto fue producido por un ángulo correcto en el dispositivo lector de la imagen, ¿no? O también cuando nosotros presionamos demasiado una placa de fósforo o una película análoga, una película de radiografías, la podemos doblar y entonces la distorsión que va a tener aquí no va a ser uniforme. ¿Ok? Y miren, aquí se obtienen raíces dobladas. Y bueno, yo siempre recomiendo que las radiografías se hagan con posicionadores, debido a que se pueden repetir y que se pueden comparar. Una radiografía que no está hecha con posicionadores o no está colocada con posicionadores, siempre va a tener un ángulo y una posición diferente. Entonces no se van a poder ni medir ni comparar. ¿Ok? Aquí estamos viendo algunos ejemplos de posicionadores, ya sea para placas de fósforo o para sensores intraorales, y también se pueden utilizar para las películas análogas, sin duda. ¿Ok? Y aquí un breve comparativo de lo que son los sensores contra las películas de fósforo. Los sensores tienen un grosor aproximadamente de 6 milímetros. Utiliza un cable que siempre está conectado en la parte trasera del sensor. Y bueno, y que esto es rígido, ¿no? No pueden ser flexibles. Las placas de fósforo y las películas tienen un grosor de menos de 0.3 milímetros. No utilizan cables, son flexibles y son más fáciles de colocar porque son delgados, son inalámbricos y son flexibles. O sea, tienen una mejor adaptabilidad a la anatomía humana, ¿no? Y sobre todo, con pacientes que tienen torilingual o que tienen el reflejo de vómito, con ellos es muy conveniente no utilizar los sensores intraorales porque pues son bastante incómodos para ellos. ¿Okay? Bueno, aquí es lo que ya les mencionaba del dispositivo fijo a la pared o un dispositivo móvil o ahora ya un dispositivo portátil, ¿no? Y también lo que les quiero mencionar es que en los dispositivos de captura como sensores y películas de rayos X tenemos una mejor resolución
Y la resolución no es otra cosa más que al momento de ampliarla, poder mantener la capacidad de diagnóstico. O sea, seguir teniendo mayor detalle y un diagnóstico más exacto, ¿no? Entonces, por eso también es más recomendable la radiografía digital. La sensibilidad, bueno, es que qué tanto se activa nuestro sensor o nuestra placa de fósforo con dosis pequeñas. O sea, tiene una mayor sensibilidad y por lo tanto vamos a utilizar una menor dosis que con la película análoga. ¿Ok? Y bueno, los atributos físicos que ya les mencionaba en la diapositiva anterior, que el sensor, la película y la placa de fósforo tienen tamaños diferentes. Por ejemplo, el sensor que es más rígido, pues le proporciona un limitado confort al paciente. Y bueno, y solamente al momento de comprar un sensor, nosotros estamos definiendo que vamos a utilizar un solo tamaño del sensor. A diferencia de las placas de fósforo o de la película análoga, nosotros podemos utilizar diferentes tamaños para analizar la boca de un paciente geriátrico, de un paciente pediátrico y con pacientes que tengan lesiones bucales, que sean, en los que sea difícil posicionar un sensor rígido. Sin embargo, les repito, la superventaja que tiene el sensor rígido es la inmediatez, la velocidad con la que nosotros vamos a obtener la imagen en nuestro software o en nuestra pantalla. Bueno, las características de la película convencional. Pues bueno, tienen varios componentes que siempre vamos a tener dentro de la estructura de la película integral y además se deben de colocar con un cartoncillo o una cubierta plástica y en algún momento después de la exposición la película se tiene que revelar manual o automáticamente, pero siempre lleva líquidos involucrados, ¿no? El líquido revelador, después el líquido fijador, después se tiene que pasar por un proceso de secado para obtener una imagen adecuada en la película, pero bueno, siempre corremos el riesgo de que la película puede dañarse o imagínense si nuestra toma salió mal, vamos a perder todo ese tiempo en volver a tomar la radiografía. A diferencia de los procesos digitales, en 5 o en 10 o en 5 o en 15 segundos, nosotros ya podemos determinar si nuestra imagen es adecuada, nos gustó o la volvemos a tomar. Entonces ahí ahorramos mucho más tiempo. Y bueno, no olvidemos que además del tiempo, también estamos involucrando procesos de contaminación. Como les decía, en la placa de fósforo, es un proceso muy similar al que nosotros aprendimos con la radiografía análoga, pero la desventaja que tiene este sistema de placas de fósforo es que nosotros introducimos la plaquita azul dentro de una bolsa plástica. En algunos equipos se utiliza un cartón, en algunos equipos no se requiere este cartón, pero esta placa de fósforo al momento de ser radiada dentro de la boca, tenemos que quitarla de la bolsa e introducirla al escáner de placas de fósforo. Entonces, ahí conlleva un poquito más de tiempo que el sensor común. Entonces, los factores que influyen para obtener una buena calidad de imagen con las placas de fósforo es la calidad de la placa de fósforo, porque hay varias calidades, también la calidad del digitalizador y también el tiempo que nosotros vamos a utilizar para obtener esa imagen. Y obviamente, pues el cuidado con el que nosotros estemos manipulando la imagen, ¿no? Porque pues no deja de ser un equipo o una placa sensible. Las ventajas de este equipo es que, bueno, es a más bajo costo, que a largo término, es importante decir que a largo plazo, este proceso va a ser más barato que la placa convencional, porque vamos a gastar mucho menos en consumibles y va a hacer que el equipo se pague solo.
Es poco riesgo porque no vamos a estar manipulando el equipo digital en sí, como en el caso del sensor, intraoral. Y también vamos a tener una disminución del tiempo, disminución en la radiación, y como es tan delgado como la placa análoga, pues va a ser muy fácil de posicionar con los pacientes, ¿no? Y bueno, lo más importante que yo les mencioné hace un momento es que con los elementos digitales vamos a eliminar la contaminación producida principalmente por el uso y manejo de los líquidos reveladores y fijadores. Bueno, nada más andando un poquito con las características del sensor. Como yo les decía, es excelente en el tiempo de respuesta. Puede ser un poquito incómodo para el paciente. Tiene una parte de carcasa plástica, que es lo que nos hace reducir la parte sensible de nuestra radiografía. Vamos a perder un poco de diagnóstico en la imagen o de tamaño de diagnóstico en la imagen. Pero bueno, pueden ofrecer una muy buena calidad, pueden hacerse un diagnóstico muy adecuado en las pantallas. Puede hacerse compartir las imágenes por el software, etcétera, al igual que con las placas de fósforo, ¿no? La mayor ventaja del sensor es la inmediatez, y la mayor desventaja, pues, es la incomodidad que puede causarle al paciente, y en algunos casos también la disminución del área activa debido a la carcasa plástica. ¿Ok? Bueno, aquí con los sensores hay que tomar en cuenta que solamente vamos a poder comprar un tamaño, ¿no? O al menos de inversión inicial solamente vamos a poder comprar un tamaño. Con las películas y con las placas de fósforo, no importa el equipo que tengamos, regularmente siempre vamos a tener acceso a los 5 tamaños intraorales. Y bueno, la resolución pues ahora cobra mayor importancia cuando se trata de hacer zoom o cuando se trata de hacer un diagnóstico en una pantalla grande, porque pues muchas veces o anteriormente los doctores estaban acostumbrados a diagnosticar dentro del negatoscopio, y ahora pues hacemos diagnósticos en el software o en la pantalla, y si le hacemos un gran zoom a nuestra imagen, pues se va a perder algo de información. Por eso aquí cobra relevancia los pares de líneas asociados a la resolución. Entonces, entre mayores pares de líneas, pues nuestro dispositivo va a ser más caro, más costoso, pero nos va a brindar una mejor posibilidad de diagnóstico. ¿Ok? Esta es una magnífica resolución. Pero bueno, el píxel no es otra cosa que la parte más pequeña en donde se deposita información de la radiografía. Pero muchas veces con un acercamiento más grande de 5X o 8X, pues ya el diagnóstico no es práctico, no es una imagen en la que se pueda hacer un correcto diagnóstico. Y bueno, también otro factor a tomar en cuenta cuando nosotros estamos escogiendo un dispositivo de rayos X es el rango dinámico de una imagen, que esta se mide en bits, perdón. Entonces ahora tenemos niveles de grises, y el rango dinámico de una película de fósforo o de un sensor está determinado por qué tantos niveles de grises nos van a proporcionar. Entonces, obviamente, entre mayor niveles de grises o escalas de grises, pues el sensor o el dispositivo va a ser más costoso, y si es menor, pues el dispositivo va a ser un poco más barato. Esto solamente se puede determinar en los dispositivos digitales, porque en las placas análogas
pues regularmente es uno solo. Está determinado por la calidad de la película análoga. ¿Ok? Bueno, como ya les he estado mencionando, pues las posibilidades de diagnóstico con una película, pues solamente va a ser en un negatoscopio. No hay posibilidad de procesar la imagen y las imágenes se van a almacenar solamente físicamente, de forma física. Solamente es posible hacer una copia de cada una de las películas y pues el manejo del paciente se realiza en un folder o en un papel, ¿no? En cambio, con la placa de fósforo o con los sensores intraorales, pues tenemos un mucho mejor procesamiento de la imagen que se puede almacenar, que se puede compartir, en donde tenemos muchas herramientas en el software, como son los filtros, y algunos filtros que he personalmente manejado en diferentes equipos, nos ayudan a diagnosticar caries, a diagnosticar enfermedades periodontales, a diagnosticar caries oclusales o interproximales, además de que también podemos medir el brillo, el contraste, muchas opciones que nos dan nuestros actuales softwares. Y después del diagnóstico, las imágenes se pueden almacenar digitalmente, o sea, dentro de la misma computadora. Se pueden compartir de muchas formas, como el CD, la memoria USB, se pueden compartir ahora por correo o inclusive hasta por WhatsApp. Entonces, pues la forma de compartir la radiografía ha evolucionado muchísimo. Y bueno, el sistema de gestión del paciente, pues ahora es por medio de un software en donde podemos hacer un control mucho más exacto en cuanto a la fecha que vino el paciente, el diagnóstico que se hizo en ese momento y la evolución de nuestro procedimiento. Y bueno, hasta aquí mi presentación del día de hoy. Con mucho gusto estoy atendiendo a sus preguntas. Muchas gracias, Horacio. No sé si quieren abrir micrófono para poder hacerle directamente las preguntas a Horacio. A lo mejor ya se durmieron, Aglaé. No, acá están, o no sé si también por el chat está abierto para dudas que ustedes tengan. Listo. Bueno, pues si no tenemos alguna pregunta o algún duda. Buenas tardes. Yo sí tengo una duda. Soy Hortensia Camacho y primero muchas gracias por la información y la presentación. Doctor, ¿son compatibles los sensores de un equipo a otro? ¿A qué se Para refiere? los radiovisógrafos. ¿Equipos de cómputo? No, el sensor. Si tengo el sensor, por ejemplo, de un equipo Kodak, me Ajá. sirve para uno de, ¿cómo se llama la otra marca? O sea, por ejemplo, si yo estoy tomando una radiografía con un tubo Corix, por ejemplo, y mi sensor es Kodak, ¿a eso se refiere? No, me refiero de un radiovisógrafo a otro. Suponiendo que se me daña el sensor y que ya no haya ese sensor. Ya entiendo. Sí. O sea, que yo en mi base de datos tenga ciertas imágenes ya guardadas de mi radiovisógrafo anterior
y que ahora Sí. yo haya comprado otro radiovisiógrafo y quisiera recuperar esas imágenes. ¿Es así? No, Ah, caray. por ejemplo, tengo un aparato de Ajá, Trident, ajá, de Leone, ajá. y comprara un Kodak. ¿Puedo cambiar los sensores de un equipo a otro? Pues es que los sensores son independientes, o sea, se conectan en, en la Mm. computadora y lo único que usan son softwares diferentes, pero sí los puede cambiar de un equipo a otro sin ningún problema, siempre y cuando el software esté instalado en la computadora que vaya a utilizar. Sí, bueno, así lo tengo. Lo que pasa Pero, es que en un momento sentí que se había descompuesto mi sensor ok, y ya no hay de ese equipo. Entonces, afortunadamente sí sirvió otra vez, pero mi duda es si puedo comprar un sensor de otro equipo, de otra marca, ajá. para seguir usando mi software y todo el equipo que tengo de mi radiovisógrafo. Ah, es que hay muchas veces que los softwares no son compatibles entre sí. Hay muchas veces que necesitan tener la facilidad Twain. Twain es la capacidad de los equipos digitales de poder utilizar otro software. Entonces, yo le recomiendo que cuando compre el nuevo, pregunte si es compatible con Twain. Ah, ok. Así es. Se Pues escribe muchísimo. T de Ajá. Tomás, W, Sí, A de amor, I de Ignacio, N de no. Twain. estoy. Ok. Ujú. Pues muchísimas gracias, doctor. Le agradezco mucho la orientación y Con toda la mucho gusto, información que doctora. nos dio. Muy Con mucho gentil. gusto, doctora. Gracias. Tenía otra pregunta por acá que decía, ¿qué características debe de tener una PC para soportar los sensores? Pues bueno, ahorita ya cualquier computadora que esté nueva en el mercado, o sea, yo digo un Core i3 con una memoria de 4 gigas, un disco duro de 500 gigabytes o de 1 tera, que son las que ya regularmente están en el mercado. Es muy difícil encontrar una computadora con características inferiores. Cualquiera de esas computadoras te va a soportar un, un sensor intraoral, ¿no? Inclusive también esas computadoras pueden soportar los digitalizadores de placas de fósforo y con las características de una buena tarjeta de video, que ya cualquier tarjeta de video actual puede soportar tanto un sensor como una placa de fósforo, 4 gigabytes de memoria RAM y 500 gigabytes en disco duro para que tu almacenamiento te dure por lo menos un año. Tenemos otra pregunta, Horacio. Nos comentan si puedes volver a explicar la diferencia entre corriente alterna y directa y sobre los ciclos de corriente. Ok, bueno, como les explicaba, la electricidad siempre es ondular, o sea, siempre tiene un ciclo positivo y un ciclo negativo. Es una onda. Entonces, cuando nosotros tenemos una onda positiva, obviamente va a tener una parte negativa y luego va a volver a parte positiva y luego va a bajar a la parte negativa. Entonces, nosotros en la parte de corriente alterna solamente vamos a poder utilizar el ciclo positivo, o sea que mientras la corriente esté arriba. Y en la corriente directa, lo que va a hacer nuestro dispositivo por medio de componentes electrónicos es que va a subir y los componentes electrónicos lo van a mantener en una línea recta de forma positiva para que ya no haya parte negativa de la corriente. Entonces, estos dispositivos electrónicos van a mantener la corriente de forma positiva y por eso va a durar menos la radiografía, va a tomar menos tiempo, porque vamos a omitir la parte negativa de la onda de electricidad. Espero que haya quedado clara.
Ya por acá en el chat ya no tenemos más preguntas. Oh, sí, de la doctora Hortensia Camacho. Dice, las placas de fósforo, ¿desde cuándo se usan? ¿Y cómo se llaman los dispositivos con el que se ven? Bueno, las placas de fósforo se han utilizado aproximadamente de fines de los 90 para acá. Tomaron relevancia en la década de los 2000. Y bueno, actualmente hay varios dispositivos que pueden leer las placas de fósforo. Aquí Dentadec está promocionando el Scanex o el digitalizador de placas de fósforo Scanex. Así se llama el dispositivo con el cual nosotros podemos ver las placas de fósforo. Digitalizador de placas de fósforo o Scanex. Muchas Listo. gracias, doctor. Con mucho Muchas gracias gusto, también a usted, doctora. doctora. Bueno, pues ya no tenemos más preguntas en el chat y tampoco en Facebook, que estaba transmitiendo. Cualquier duda o comentario nos pueden escribir aquí en el chat y podemos seguir respondiendo sus preguntas. Y también a los al WhatsApp o al teléfono de Dentadec, que en un momento se van a poner por el chat. Excelente, Aglai. Pues muchas gracias por la oportunidad. Me gustó mucho estar en este momento con ustedes y Muchas quedo al gracias por su pendiente. exposición. Con mucho gusto, doctor Arturo. Estuvo muy buena. Con mucho gusto. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Estén muy bien. Muchas gracias, que estén muy bien. Buena tarde.